Hoy vamos a centrarnos en la vida de uno de los hombres más poderosos e influyentes en la historia de Estados Unidos, JP Morgan, conocido por su inmenso poder económico y su capacidad para consolidar empresas. Morgan dejó una huella imborrable en el panorama financiero y político de su época. Acompáñanos mientras exploramos su vida, sus adquisiciones empresariales y su participación en eventos clave que moldearon el sistema financiero moderno. John Pierpont Morgan nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut. Desde temprana edad demostró un talento excepcional para las finanzas y el comercio, lo que le valió el reconocimiento de su padre, Junius Spencer Morgan, quien también era un destacado financiero. Siguiendo los pasos de su padre, JP Morgan se sumergió en el mundo de las finanzas y comenzó a construir su imperio financiero. Sin duda, uno de los aspectos más impresionantes de su carrera fue su habilidad para consolidar empresas y crear conglomerados poderosos que dominaban diversos sectores de la economía. Morgan se convirtió en un maestro de las fusiones y adquisiciones, aprovechando su astucia empresarial y su influencia para expandir su imperio y acumular una inmensa riqueza. Una de las adquisiciones más destacadas de JP Morgan fue la Carnegie Steel Company, una de las principales empresas del sector siderúrgico en Estados Unidos. En 1901, Morgan convenció al magnate del acero Andrew Carnegie de vender su compañía a cambio de una suma considerable de dinero. Con esta adquisición, Morgan creó la US Steel Corporation, que se convirtió en la corporación siderúrgica más grande del mundo en ese momento. Otra empresa notable que pasó a formar parte del imperio de JP Morgan fue la General Electric Company. A principios del siglo XX, Morgan reunió a Thomas Edison y a Charles Coffin, el presidente de la Thomson Houston Electric Company, para fusionar sus compañías y crear una nueva empresa que se convertiría en el líder indiscutible en la industria eléctrica. Además del acero y la electricidad, Morgan también extendió su influencia al sector de la maquinaria agrícola a través de la adquisición de la International Harvester Company. Esta empresa, fundada en 1902, se especializaba en la fabricación de tractores, cosechadoras y otros equipos agrícolas. Al incorporar la International Harvester Company en su imperio, Morgan diversificó aún más sus inversiones y consolidó su poder en la industria agrícola, que en ese momento era fundamental para la economía estadounidense. El enfoque de Morgan en la consolidación empresarial y la creación de conglomerados poderosos le permitió ejercer su control significativo sobre múltiples sectores económicos clave. Su capacidad para unir empresas y aprovechar sinergias permitió aumentar su influencia y riqueza de manera impresionante. Sin embargo, también generó preocupaciones sobre la concentración del poder económico y el monopolio. La figura de JP Morgan se convirtió en un símbolo de la era de los varones ladrones, empresarios y financieros que acumulaban enormes fortunas a través de tácticas a menudo controvertidas. En un momento crucial de la historia financiera de Estados Unidos, JP Morgan desempeñó un papel fundamental en la reunión secreta que llevó al desvinculamiento del dólar del patrón oro en un oscuro y turbulento periodo de la historia financiera de Estados Unidos. Una reunión secreta tuvo lugar el 2 de noviembre de 1907 en medio de un pánico que amenazaba con hacer colapsar el sistema financiero del país. JP Morgan convocó a los 120 principales financieros de Nueva York en la biblioteca de su imponente mansión. Una vez dentro, Morgan cerró las puertas y, según algunas versiones, incluso ordenó poner cadenas en las cerraduras para garantizar su total privacidad. En ese sombrío recinto, comunicó a sus asistentes que no saldrían de allí hasta que acordaran inyectar liquidez en la economía del país. La tensión y el misterio colmaron el ambiente, mientras los banqueros se enfrentaban a la determinación del magnate financiero.
Las horas transcurrían y las discusiones parecían no llegar a ningún acuerdo. Sin embargo, a las 5:45 de la madrugada, los últimos opositores se rindieron y los banqueros acordaron comprometer $25 millones de la época con el objetivo de estabilizar el sistema financiero. Pero la historia no terminó ahí. Para evitar aumentar el nerviosismo de la opinión pública, los banqueros dictaron órdenes a las iglesias de Nueva York. Les solicitaron incluir en los oficios religiosos del domingo sermones de índole optimista y pacífica, como una suerte de mensaje de esperanza para calmar los temores. Era un intento de ocultar la verdadera magnitud de la crisis y mantener la confianza en el sistema. Esta reunión secreta y el audaz control de la situación por parte de JP Morgan tuvieron consecuencias que trascendieron el momento. La crisis de 1907 se convirtió en el origen de una institución que hoy en día cumple 110 años, la Reserva Federal. Pero curiosamente, la creación de la Reserva Federal fue el resultado de otra reunión aún más secreta, que tuvo lugar 3 años después, en un momento en el que el terror de la crisis de 1907 seguía resonando. Después de haber logrado controlar el pánico, el senador republicano Nelson Aldrich, quien tenía lazos familiares con John D. Rockefeller, viajó discretamente por Europa para estudiar los bancos centrales del viejo continente. Aldrich comprendió que un banco central era fundamental para prevenir futuros pánicos financieros. Sin embargo, sabía que la opinión pública se opondría ferozmente a un banco central controlado por bancos privados. Para sortear estos obstáculos, Aldrich se puso en contacto con los 5 mayores bancos de Estados Unidos y urdió un plan aún más enigmático. En una noche de noviembre de 1910, cada banco enviaría a uno de sus altos directivos disfrazado de cazador de patos a una estación de tren en Hoboken, cerca de Nueva York. Desde allí, abordarían un tren propiedad de Aldrich y se dirigirían al club de Jekyll Island, en Georgia. Durante una semana, bajo nombres ficticios y con una máxima discreción, los 5 banqueros, Aldrich y el asistente del secretario del Tesoro, Abraham Piatt Andrew, discutieron los detalles de la creación de un banco central para Estados Unidos. Sin registros de entrada ni salida en la isla, se dedicaron a trazar los cimientos de lo que se convertiría en la Reserva Federal. Aunque el proyecto nunca fue sometido a votación en el Congreso, en 1913 el Congreso finalmente aprobó la creación de la Reserva Federal, utilizando gran parte de las disposiciones acordadas en la reunión secreta de Jekyll Island. Si bien la Reserva Federal se formó con solo 12 bancos regionales en lugar de los propuestos originalmente, y la banca privada no tiene voz ni voto en la política monetaria, cambiaria o regulatoria, el hecho es que el legado de aquella misteriosa reunión ha dejado una marca profunda en el sistema financiero estadounidense. El 23 de diciembre de 1913, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó la ley que dio vida a la Reserva Federal. El velo de secretismo y el enigma que envolvieron aquel encuentro en Jekyll Island se desvanecieron, pero su impacto en el sistema financiero y en el control sobre la política monetaria perdura hasta nuestros días. En el centenario de la creación de la Reserva Federal es fascinante reflexionar sobre cómo una reunión secreta y enigmática, gestada en las sombras del poder financiero, moldeó la estructura y el funcionamiento del sistema monetario de una nación. Una historia de intrigas, conspiraciones y decisiones que trascendieron la imaginación colectiva y se convirtieron en la base de uno de los bancos centrales más influyentes del mundo. JP Morgan dejó un legado imborrable en la historia financiera de Estados Unidos. Su capacidad para consolidar empresas, su influencia en la reunión secreta y su participación en la creación de la Reserva Federal son solo algunas de las hazañas que lo convirtieron en una de las figuras más poderosas y respetadas de su tiempo. Su visión y habilidades financieras dejaron una marca duradera en el sistema económico global. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración de la vida y el poderío de JP Morgan. Si te interesa descubrir más sobre los hombres más influyentes en la historia del dinero, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y explorar otros episodios. Nos vemos en el siguiente video.